¿Se acuerdan ustedes del acto de amor al que nos invitaba con tanta insistencia el Papa Francisco? ¿Se acuerdan ustedes de cuando los obispos y cardenales casi sin ningún reparo nos cerraron los templos? Cuando el Papa Francisco incluso nos hacía ver que eso, si no acatábamos las órdenes de la élite, se iba a acabar el mundo, pues resultó ser mentira. Los mismos gobiernos ya dieron por terminado este problema, pero pasó algo que quizás no nos percatamos de que iba a suceder. Los templos se quedaron vacíos y las personas ya no les interesa en un alto porcentaje el culto, ni mucho menos les interesa recibir los sacramentos. Gracias, ¿por qué no decirlo? Gracias al flamante acto de amor al que el Papa Francisco tanto nos invitaba. El que no junta conmigo desparrama, dice el Señor nuestro Señor Jesucristo, y tenía toda la razón, que duda cabe, como todo lo que él decía. Los actos de amor a los que el Vaticano se mostró presto, incluso exigiéndole a sus empleados y dando la orden de que cerraran puertas y ventanas de todos los templos, dan su resultado, y como decía el Padre Isidro, por su fruto los conocerán. El fruto que está dando el Vaticano, qué duda cabe, el fruto que da el Vaticano, sin más que nada, es el abandono de la Iglesia por parte de sus fieles. ¿Solo por qué? Solo porque nos abandonaron en el momento que más necesitábamos a la Iglesia Católica. Nos cerraron los templos, nos negaban confesiones, negaban sacramentos, negaban todo tipo de actos creyendo que se iba a acabar el mundo. Pues no, ahora el más media, la élite, ha declarado que ya se acabó esta peste. Sin embargo, la peste católica apenas empieza, porque el pueblo no quiere saber más nada y hay un desinterés tremendo en los cultos, en la misa, en los sacramentos, en los actos religiosos. Aquí tenemos una imagen que nos muestra esta información, queridos hermanos en Cristo. Se termina la peste, pero inicia la otra. Son tantos los factores que explican o tratan de explicar la abrumadora crisis de la práctica religiosa en Occidente en los últimos años. Una notable aceleración de un proceso iniciado, ya saben ustedes, cuando pasó eso a nivel mundial, que parece ocioso, singularizar. Sin embargo, no cabe duda de que la actitud de la jerarquía durante esta cosa que nos pasó a todos en el mundo entero es uno de los más notables, y vamos a analizarlo. La Organización Mundial de la Salud ha decretado que la peste ya acabó, que ha cambiado el mundo para siempre, pero ya acabó, ha terminado. Y aunque no creemos que las enfermedades vayan a seguir los decretos, bueno, según ellos ya acabó. Parece buen momento para hacer un balance de todo lo que pasó, y sobre todo de la falta de visión sobrenatural por parte de nuestros pastores, que hicieron de esta cosa un tapete para que los católicos se sometieran a lo que dicen los gobernantes, por así decirlo. Obispos, conferencias episcopales y el propio Vaticano se dieron una prisa indecente en interrumpir el culto público totalmente durante meses. Se adelantaron incluso en muchas partes. España, por ejemplo, el propio poder político al que nunca soñaron en desafiar, en defensa de los fieles. En la propia Roma, incluso el Papa Francisco ordenó a su vicario cerrar físicamente las iglesias, en una iniciativa de la que tuvo enseguida que desistir, porque provocó el enojo de los fieles. Nos dieron totalmente la espalda y se sometieron a las prácticas de los gobernantes. De repente todos aceptaron sin un murmullo de protesta, y si en algún caso
se alivió, bueno, se, se optó rápidamente por presentar la misa en las redes sociales, los actos litúrgicos en las redes sociales, incluso en la Semana Santa la vivimos así totalmente, y se les quitó a los fieles la obligación de ir a misa los domingos y fiestas de guardar, incluso también se les quitó la obligación de verlas por internet. Con la mayor tranquilidad soportaron el silencio que abrieron muchos otros servicios mientras los fieles se veían imposibilitados de acceder a los sacramentos. Es decir, las comidas, las tiendas, los hospitales estaban todos abiertos, mientras el hospital del alma, los medicinas del alma estaban totalmente ajenos a los fieles y cerrados para los fieles. Se negaban confesiones, se negaban la comunión, se negaba la unción a los enfermos. Tampoco alzaron mucho la voz cuando la política interrumpía incluso en la misa, corriendo a la gente para sus casas, o incluso un obispo o a varios obispos les llegaron a interrumpir en su propia catedral. Cuando abrieron, cuando abrieron para la misa, cuando abrieron, impusieron medidas excesivas propias que se pusieron durante la peste negra. Si la gente se estuviera muriendo, como si la gente estuviera muriendo por las calles, obviamente, distancia, seguridad, gel y todo ese tipo de herramientas para que supuestamente no pasara nada. Y nadie se tomó la molestia de investigar a ver si esto era suficiente o no. Por caridad se decía, lo que nadie se molestó en investigar, claro, obviamente. Incluso podemos llegar a decir que esto se mostró en muchos excesos, o eran excesivamente impuestas en todos los templos. Uno de los países que se negó a hacerlo, por ejemplo, fue Suecia. Se negó a hacer este tipo de cosas y curiosamente fue el que más vidas perdió en este asunto. No muchos fieles no vieron tanto, no vieron caridad como miedo, la mundanidad. Les ha llamado la atención que el alto clero le diera súbitamente una escasa importancia a los canales habituales de la gracia. También sorprendía que en un momento en el que las conferencias episcopales y cardenales de alto grado como Hollerich o McRoy, ambos elevados por el Papa Francisco al ser cardenales, critiquen la doctrina de la Iglesia, la doctrina perenne, incluso los argumentos y los mandatos de fe incuestionables, se atrevan a cuestionarlos, como es la práctica de la sexualidad desordenada, mientras que las órdenes que venían de los gobiernos, ellos ni siquiera se atrevían a decir pío. Como la presunta cosa que querían que se pusieran, según el Papa Francisco, la anotó como un acto de amor al que se nos empujaba desde lo más alto los púlpitos, porque no era por ti, sino era por los demás. Era para prevenir, no importa cómo era ni lo que te pasara, sino que solamente por el acto de amor. Bueno, pues esto terminó desterrando a los fieles. Pero dicen que la victoria tiene siempre muchos padres, mientras que la derrota es huérfana. Eso sí es cierto. Esto se ganó un terrible daño en la Iglesia Católica, porque se quedaron solos. Se quedaron tremendamente solos en la Iglesia Católica por esas prácticas. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo básicamente este artículo? Bueno, fue un terrible muestra de lo que son los obispos, de cómo ven los cardenales la Iglesia Católica y sobre todo de la sumisión. Hubo una falta de visión sobrenatural o a lo sobrenatural de los sacerdotes, de los obispos, una total sumisión a los poderes. De hecho, ni las empresas se sometieron tanto como ellos. A los católicos, en cuanto brotó esta cosa, se nos negó todo. Se nos negó todo. Se nos negaba el acceso a la comunión, a la misa. Se nos negaba el acceso a la confesión, las bodas, bautizos, unción de los enfermos. Se negaba todo. Se nos dejó a la suerte. Se cerraron los templos y se nos empezó a decir que solo por internet viéramos la misa, que no estábamos obligados a ir a misa. El Papa incluso se adelantó
restringiendo terriblemente a sus sacerdotes y a los fieles, incluso mandando cerrar los templos. Y en todo el mundo pasó esto. Hubo unos cuantos que resistieron. Abrumadora mayoría hicieron esto. Se les quitó a los fieles la obligación de ir a misa los domingos como manda la iglesia. Y estaban todos así. Cuando mirábamos que en otras empresas se abría y se trabajaba la gente, acá se nos cerraba. Los pueblos, los fieles querían ir a ver al Santísimo. Los fieles querían contacto con Dios. Nada, no había nada. El Papa Francisco nos invitaba constantemente al acto de amor, que muchos resistieron, muchos no. Pero ahora, dicen los gobiernos, ya se acabó esto. Da por terminado esto, ya se acabó, supuestamente. Abrieron los templos, el agua bendita se quitó, se empezó a poner medidas extremas para impedir supuestamente esto. Los que no accedimos a ellos, algunos todavía estamos muy vivos. Los países que no accedieron a ello, ahí están, como Suiza, Suecia. ¿Qué? Déjeme ver. Es Suiza. Suecia, me equivoqué. Son los que perdieron menos personas. Y ahora resulta que las personas, los fieles, les dan una bofetada a los sacerdotes y a los obispos. Ya no hay culto. La gente no quiere ir al culto ya. Lo ven, y no me refiero que en todas las parroquias se vea, porque pues, obviamente en muchas sí se va muchísima gente. Pero a nivel general, hacen estadísticas a nivel diocesano, a nivel de conferencia episcopal, y se está viendo de que las personas ya no quieren ir a misa. No lo ven necesario. No lo ven tan importante. No lo ven tan vital. Ellos nos cerraron las puertas cuando nosotros queríamos encontrarnos con Cristo. Cuando nosotros pedíamos apoyo para que nosotros nos íbamos a dejar este mundo, dejarlo en manos de Dios, acompañados de Cristo. Los pastores nos escondieron a Cristo. Los pastores nos negaron a Cristo y ahora se quedan solos. Los fieles no tienen interés alguno en ir a misa, en confesarse, en la unción de los enfermos. No tienen interés en el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión. Hay una decadencia. Hay personas que todavía dicen, vamos a ver la misa mejor por internet. Se acabó. No quiero ir, no puedo ir, no me interesa ir. Si les daba flojera ir a misa, ahora les da más. No quieren ir a misa. No quieren ir a misa. En una abrumadora mayoría se perdió el culto. Se están quedando solos. Si usted ve, por ejemplo, cuando hacen fiestas de un santo, no, el montón de gente afuera en las calles, en los carnavales, en los bacanales, pero en el templo no. O solo van a llevar mañanitas o hacer el escándalo ahí con la banda o con el mariachi, cosa que no debe pasar en el templo. Pero la gente, en cuanto acaban eso, se va. Póngase a rezar un rosario y son unas cuantas las que se quedan. Son malas que se van. ¿Qué pasó aquí? Se acabó. Gracias a los actos de amor, gracias a la cobardía del Papa Francisco y de todos estos que siguieron esas directrices, el pueblo ya no ve interesante, ya no ve conveniente, ya no ve futuro en ir a las misas, en ir a la liturgia, en ir a los actos religiosos. Gracias a esas medidas que tomaron supuestamente para ayudarnos. Los frutos, mis hermanos, por sus frutos los conocerán. Lamentablemente, el pontificado del Papa Francisco, en esa situación, o en este caso, le dio a Jesucristo puros frutos amargos.